Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Esta mañana he titulado a esta predicación, a esta enseñanza, Dios pensando en nosotros. ¿Y por qué puse Dios pensando en nosotros? Porque muchas veces nosotros creemos que solamente nosotros a veces pensamos en Dios cuando estamos en problemas y que Dios a veces no piensa en nosotros ni está en cuidado de nosotros. Y quiero hacer el título de esta enseñanza, de esta predicación, es básicamente porque estoy seguro y la Biblia afirma que Dios estaba pensando en nosotros, pero no solamente ahora, sino hace muchos años. Vamos a ir a uno de los libros de un profeta del Antiguo Testamento que se llama Isaías. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12, y no pierdas, ahí pones tu dedo, ahí pones una marca, tu pluma, lo que quieras, porque vamos a estar caminando sobre este pasaje de Isaías 53, 12 e Isaías 54. Entonces voy a dar nada más un poco de tiempo. Normalmente cuando estamos en vivo, digo, cuando ya lo tengas, dices hola o ok o adelante. En este caso no va a ser así, pero voy a dar un poco de tiempo para que encuentres este pasaje. Isaías 53, versículo 12. Te voy a platicar un poquito que Isaías era un profeta del Antiguo Testamento y está catalogado como un teólogo, es decir, un estudioso de Dios. Tal vez podemos asemejarlo con Pablo. Pablo es el apóstol del Nuevo Testamento y es un apóstol que se encarga de poner toda la doctrina, la enseñanza, la teología más sólida de la cristología, es decir, el estudio de Cristo. E Isaías, muchos años antes de que naciera Pablo y que naciera Jesucristo, él está hablando de Cristo. Y lo más increíble es que estos dos personajes, estos dos hermanos en Cristo, este profeta y este apóstol, los dos mueren como mártires. Uno muere, dice la tradición, que uno lo degollan y al otro lo aserran, es decir, lo meten en un tronco y lo parten en dos literalmente. En este caso fue Isaías. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando esto, ¿qué me podría dar o qué nos podría dar? ¿Sabes qué nos puede dar y qué fue lo que vi? Que ellos murieron por lo que creían, porque sabían que lo que creían era muy cierto, porque sabían que valía la pena dar tu vida por algo que pueda trascender. Y quiero decirte algo, el que tú y yo hoy estemos aquí escuchando, sentados, creyendo y experimentando experimentando las bendiciones de Dios o lo que Dios hace en nuestras vidas, es un resultado de lo que estos dos hombres estuvieron dispuestos a hacer. Es decir, se les considera mártires de la iglesia porque realmente sufrieron y padecieron por el nombre de Cristo. Y esto es muy impactante porque entonces las palabras que ellos escriben, ambos, en este caso vamos a estudiar un poquito a Isaías, son importantes para nuestras vidas. Son muy importantes porque costaron sangre, porque costaron un sacrificio, porque no fue fácil decir esto ni mantenerte firme en lo que tú creías. Este pasaje que vamos a leer es aproximadamente escrito en el año 720-650 antes de Cristo. Es decir, si sacáramos cuentas, estaríamos hablando que fue hace más de 2700 años que se escribió esto. Entonces, por el año 720-650 antes de Cristo, el corazón de Dios, escúchame, el corazón de Dios se muestra a la humanidad. Ya no solamente a los judíos. Isaías estaba moviendo en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Sin embargo, en este momento, hace 750 años, el corazón de Dios se expresa y dice a los gentiles, aquellos que no somos judíos, estoy preocupado realmente por ti. Y va a hacer algo, y va a ocurrir algo, para que haya un cambio y para que Él demuestre esa preocupación. Muchas veces nosotros decimos, oye, tú me interesas y estoy preocupado por ti, pero no lo demostramos.
Y eso es normal en la humanidad. Para Dios eso no es lógico, para Dios eso no funciona. Para Dios el que te diga, estoy preocupado por ti, realmente implica un accionar y el generar alguna cosa que haga y te enseñe y te muestre que realmente Dios está preocupado por ti. Y quiero decirte en esta mañana, amigo, amiga, hermano, hermana, quiero decirte algo. Dios está preocupado por tu vida. Dios está preocupado por ti. Dios está ocupándose de cosas que tú no vas a poder manejar o no puedes manejar. Dios quiere ocuparse de cosas, de situaciones y de circunstancias que tú no puedes llevar. Entonces, una de las revelaciones más profundas en este pasaje es que Dios se expresa y se revela a la humanidad y en este caso a la iglesia. Y dice, yo quiero expresarme a la iglesia. Y quiero decirte cómo. Vamos a ver en Isaías, capítulo 53, versículo 12, en la parte B. Cuando yo digo parte B, es como si dividieras ese versículo en dos secciones. Entonces, voy a irme después del punto y coma, donde dice, por cuanto derramó, vamos a ponerlo aquí, 53:12b, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿De qué nos está hablando? ¿Quién está jugando aquí? Dios a través del profeta Isaías anuncia la existencia del siervo de Jehová unos versículos antes. Dice, el siervo de Jehová va a hacer esto, va a padecer, va a sufrir, pero aquí manifiesta que hay un siervo de Jehová que experimenta 4 cosas. La primera, que moriría. Indudablemente esta persona que va a jugar en este rol de siervo de Jehová, ese moriría. La segunda, que sería pecador aunque nunca pecó. Es decir, se le atañería, se le diría, tú eres un pecador, aunque nunca hayas hecho algo, pero tú vas a ser un pecador. Y ese va a ser algo que vas a tener que cargar sobre ti. La tercera es que cargaría nuestros pecados y errores por no atinarle al blanco. Cuando nosotros hablamos de pecado, quiero que te imagines una diana, y esa diana que es un tiro al blanco, o un tiro al blanco, y ese tiro al blanco es donde nosotros debemos de apuntar y se llama voluntad de Dios. Cuando nosotros tiramos nuestras acciones, hacemos ciertas cosas, nosotros haz de cuenta que tiramos una flecha y vemos si le atinamos a lo que Dios quiere o no le atinamos. Y muchos de nosotros normalmente ni siquiera le atinamos a la diana ni le atinamos a nada, sino estamos tirándole para todos lados, ¿no? Lo que Cristo hace, porque el siervo de Jehová es Cristo, es decir, a ver, todas esas flechas que tú tiraste, que erraste y que hiciste mal, yo quiero redireccionarlas a que le peguen al blanco. Eso es el que Él llevaría nuestros pecados, el que Él tomaría esas fallas, esos errores y diría, no, no fui yo, Él no tiró, yo tiré, quítenme a mí los puntos. Él no fue, Él no quiso hacerlo, quítenme a mí esos puntos. Y la cuarta es que oraría por los transgresores. ¿Qué quiere decir esto? Para que te lo ponga en unos términos quizás un poco más sencillos. Cuando está hablando aquí Isaías está anunciando a Jesucristo. A Jesucristo ya grande, ya no está anunciando solo su nacimiento, sino está anunciando a un Jesucristo que ya es grande, un Jesucristo que está tomando la carga de los hombres, los pecados de los hombres y muchas cosas que los hombres están haciendo mal o incorrectas y se las está adjudicando. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que llevar una carga o un pecado que es imposible que podamos quitarnos de encima. Entonces, esta situación es muy interesante porque Isaías está poniendo un preámbulo hacia ciertos beneficios y ciertas cosas que son las que yo quiero que hablemos. Tú dirías, ¿cómo es que Dios está pensando en mí? Te voy a decir la primera situación, cómo es que Dios está pensando en ti y está pensando en mí. Dios estaba pensando en nosotros de tal manera que diseñó un plan perfecto para que Jesucristo padeciera, sufriera lo que nosotros estábamos haciendo mal, Él tuviera que pagar por eso que nosotros hacíamos mal y entonces experimentara una muerte dolorosa. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga un sentido diferente, no viva cargada, como cantábamos hace rato. No tenemos que traer una carga, no quiere que tengamos una carga, no quiere que estemos padeciendo y sufriendo de una manera, como a veces le llaman muchos filósofos y demás, que el mundo es sufrimiento de una manera miserable, y eso no es. Dios no quiere eso. Por supuesto que no lo quiere hacer y por supuesto que no quiere permitir que vivamos de esta manera. Entonces,
¿cuál es el objetivo de este anuncio que Isaías está haciendo en el capítulo 53, versículo 12b? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tendría que Isaías nos dijera que había alguien que iba a morir, que había alguien que iba a cargar nuestros pecados, que había alguien que iba a ser pecador sin pecar y que iba a estar intercediendo o orando por aquellos que se equivocaran? ¿Cuál fue el objetivo? Y esto es lo que vamos a ver en 3 puntos, básicamente. El primero es que podemos ser fructíferos y multiplicarnos. Y volvemos a esa parte del Génesis 1, cuando hablaba de cuando Dios crea al hombre y a la mujer y les dice, fructifíquense, multiplíquense, o sea, sean prósperos, den fruto, hagan algo diferente, ¿ok? Miren en el versículo 1 de Isaías 54. Estas palabras son tremendas y quiero desde este momento, y te voy a pedir desde este momento que te las apropies. Si tú no te apropias lo que Dios habla a tu vida, entonces solamente son palabras que pasan. Necesitas apropiarte estas palabras y creer que estas palabras se hablaron para alguien como tú y como yo, que somos la iglesia. Dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Una de las primeras bendiciones que caen a través de esta situación de Cristo es que podemos fructificar y ser multiplicados, y multiplicarnos, perdón. Es decir, no más esterilidad. Miren esta imagen. Tú tienes unas semillas, tienes unas parcelas, o una parcela o varias hectáreas, tienes unas semillas y empiezas a sembrar. Cuando tú tienes esas semillas y tienes los costales con semillas y dices, wow, tengo estas semillas, ¿qué estás viendo tú en esas semillas? ¿Qué es lo que tú observas en esas semillas? Obviamente no ves la pequeña semilla. ¿Sabes qué te estás imaginando tú? Si se tratara de maíz, estás imaginándote ya unas mazorcas enormes, grandes, verdes, de repente ya que se empiezan a secar, llenas de elotes. Ya no solamente ves ese costal de semillas, sino ves cientos de costales de elotes, y ya los ves convertidos en tortilla, los ves convertidos en elotes de esos que te comes en alguna parte de la calle o en algún centro comercial, y esos elotes con chile y limón, y te estás imaginando que eso es lo que se está transformando. Ese maíz está transformándose en algo. Tú estás viendo esa semilla, pero tienes una esperanza de que esa semilla se convierta en una mazorca, que esa semilla dé un fruto. ¿Qué pasa cuando tú siembras y pasan 2 meses y no ves nada, y 3 meses y no ves nada? Tú dices, bueno, todavía está la tierra, está dándose ahí adentro, abajo de la tierra se está dando ese crecimiento, ese desarrollo, pero pasa 1 año y no pasó nada. Eso es esterilidad. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia y le dice, mucho tiempo has sido estéril. Mucho tiempo has confiado y has visto con mucha esperanza esa semilla y no pasa nada. Y eso, por supuesto, que te ha generado tristeza. Tú has estado orando por algo o por alguien y no ha pasado nada. Parece ser que no pasa. Has pedido que algo ocurra en tu vida diferente y no pasa nada. Parece ser que tu tierra es estéril. Y lo que esta palabra está diciendo es, yo quiero expresar el fruto y quitar esa frustración de tu vida. Yo quiero quitar esa frustración de tu vida. ¿Cuál es el resultado que Dios está esperando cuando nosotros empezamos a ver el primer nacimiento de una cosita verde que está saliendo de la tierra, ¿no? Cuando ves que sale un retoño. Gozo y júbilo, dice, regocíjate, oh estéril. No solamente te regocijas en el momento en que ves el retoño, sino te regocijas en el momento en que escuchas la palabra que Dios te dice, yo quiero que tú te multipliques.
Muchas veces detenemos lo que Dios está haciendo porque seguimos desesperanzados. Tenemos que empezar a actuar en una situación de gozo, de júbilo, de una espera en fe, de regocijarnos, de gozarnos. Y cuando veamos el primer retoño, mucho más, ¿no? Mucho más nos podemos gozar. Cuando estábamos cantando al principio, podemos regocijarnos y yo me acordaba de muchas cosas y veía a mi familia y decía, wow, gracias Dios, porque hasta ahora tú has estado en mi casa, tú has estado en mi familia, estoy con varios de mis hermanos, es una bendición poder estar aquí y me gozo porque veo que lo que tú prometiste tiene un fruto, porque no soy una tierra estéril, porque no hay esterilidad en mi casa, porque hay fruto. Y yo quiero decirte a ti que si tú has experimentado esterilidad o esa situación de frustración de que siembras y no pasa nada ni crece nada, es momento de que busques a Dios y digas, Señor, manifiesta eso que Cristo hizo en la cruz en mi vida. Cristo vino para que mi vida sea una vida fructífera. Y empieza a cantarle a Dios, y aunque no lo sientas, y empieza a gozarte y a experimentar y a decir, gracias porque sé que lo vas a hacer. Y cuando Dios lo haga, más júbilo y más gozo debemos de experimentar. El versículo, vamos a ver otro punto. El segundo punto lo vamos a encontrar en el versículo 2 y 3. Dice el versículo 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El segundo punto, en cuanto a qué objetivo tiene el que Cristo esté viéndonos, o el que Dios tenga la mirada en nosotros, es que Dios desea expansión y prosperidad en nuestras vidas. Necesitamos creer que Dios no quiere que tengamos una vida plana y una vida limitada. Una de las cosas que debemos de accionar en nuestro corazón es no limitarnos en nuestras metas y tener pensamientos firmes que las cosas van a ser mejores. Y no estoy hablando de una actitud positiva, estoy hablando de que en Dios no existen límites y en Dios no existe mediocridad. Porque Dios no es un Dios mediocre. Si creyéramos en un Dios mediocre, mejor no creemos en ese Dios. Yo no creo en un Dios mediocre. Yo creo en un Dios que siempre quiere hacer cosas diferentes y cosas nuevas. Un Dios que me hace diferente hoy de lo que fui ayer, que me hace crecer en una dinámica distinta cada día, que me hace entender cosas diferentes, que expande mi mente y que me manda nuevos desafíos. Muchas veces van a venir desafíos a tu vida, muy fuertes, cosas que te pueden frustrar, que te pueden llevar a un momento de decir, soy capaz para hacer esto. ¿Y sabes algo? Sí, es correcto. Tú no eres capaz de hacerlo. Tú y yo no somos capaces de hacerlo. No podríamos con esta situación. No tenemos las habilidades, los skills, las dinámicas correctas para poder llegar a esos niveles. Pero lo más increíble es que tenemos un Dios que excede toda capacidad. Y el tener un Dios que excede toda capacidad nos exige, nos motiva, nos reta y nos lleva a ser personas con mayor creatividad, con mayor visión y con mayor estrategia, pero también a ser tácticos. No solamente ser unos grandes visionarios, unos grandes estrategas, sino también aplicar esa estrategia, aplicar esa visión, a generar cambios. No limites a Dios. No limites a Dios en lo que quiere hacer contigo. He escuchado a través de estos años que hemos estado ministerialmente y sirviendo a Dios, cómo la gente se limita. Ya no es un no puedo,
es un no quiero. Cuando tú conviertes un no puedo en un no quiero, hay un problema. Porque un no puedo lo cambia a Dios y nada es imposible para Él. Pero un no quiero no lo puede eliminar Dios porque es tu voluntad, la voluntad que Dios te dio. Quiero ser un padre diferente. Voy a ser un padre diferente. Pero soy muy tonto, soy muy bronco, soy muy ignorante. No puedo. Dios va a dar esa capacidad y te va a poner la gente para que puedas ser un papá distinto. Va a poner los fundamentos para que tú puedas accionar en ese momento. Pero no puedes decir, no quiero ser un papá diferente. Nací así y así me voy a morir. Esa es una mentalidad de mediocridad, es una mentalidad de tercer mundo que ha arrasado con la cultura latinoamericana y que ha lastimado a nuestro país en gran manera. No quiero porque así me tocó vivir. Qué absurda frase. La escuché desde niño en un programa. Aquí nos tocó vivir. Casi es, así nos tocó vivir. Así me tocó, así me pasó. Qué absurdo pensamiento. Como me tocó esta parte, pues así voy a vivir toda la vida. A mí me tocó esta esposa y ni modo. A mí me tocó este hombre y pues ni modo. A mí me cayeron estos hijos y pues no son como los otros. ¿Qué me queda? Así, pues así nacieron, chuequitos. O sea, venga, eso no es algo que Dios quiera. Eso no es algo que Dios esté estipulando. Eso es algo de nuestra mente y de nuestros límites. Lo que Dios está diciendo es, no seas escasa. No te pongas límites, no pongas una casa estrecha, no te acostumbres a vivir de esa manera tan mala y tan mediocre. No puedes vivir de esa manera. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres alguien que está en el pensamiento de Dios desde antes que viniera Cristo y son 750 años. Hace 2700 años aproximadamente ya estábamos en la mente de Dios y este pasaje era para que lo viéramos hoy después de tantos años. Y Dios dice, ensancha tu casa. Ensancha tu tienda, pon tus estacas firmes, pon firmeza en tus pensamientos y no dudes. Te voy a decir por qué dice que estacas firmes. Porque cuando nosotros dudamos que Dios puede hacer algo en nosotros, ponemos las cosas flexibles para podernos mover y decimos, ¿qué tal si Dios se arrepiente y no me quiere dar la maestría porque soy medio malito para el estudio? ¿Qué tal si Dios se arrepiente? Y entonces lo que hago es que pongo la estaca flojita para que me cueste menos trabajo cuando tenga que volver a hacer estrecha mi tienda. Mi hermano, mi hermana, no hagas casas pequeñas. Extiende y extendamos nuestras estacas y pongamos, no sé cómo, pero voy a terminar esta maestría. No sé cómo, pero la voy a terminar. Tengo que leer en inglés y me cuesta leer en inglés. Pues voy a usar Google, voy a usar otra cosa, voy a usar a alguien. No voy a usar que es un término incorrecto. Voy a pedir ayuda de alguien y alguien me lo traducirá. O yo tendré que entender o tendré que estudiar ahora la maestría y el inglés a la vez, porque no puse los tiempos en el momento correcto. Pero la voy a lograr porque viene de la voluntad de Dios. Y si algo viene del corazón de Dios y algo viene de la voluntad de Dios, no hay poder humano que limite esto más únicamente mis límites y yo. Lo que está enseñándonos el profeta es a ser visionarios y a poder ver más adelante, a decir, ensancha, no seas escaso, no estés pensando, voy a hacer un negocito. De veras, a mí me molesta, porque yo soy el primero que me molesté con mi persona y con la forma en que era. Me molesta cuando nosotros mismos nos bajamos, porque yo decía, bueno, voy a encontrar trabajo. Y recuerdo cuando primero encontraba, bueno, pues seré cerillo, y no porque esté menospreciando cosas. Estaba en la universidad y estaba pensando en empacar paquetes, ¿no? Decía, pues para eso me da, y qué tal si hasta me corren porque no sé meter bien las cosas en las bolsas. Y eso me afectaba porque decía, no puede ser que ni siquiera crea que soy capaz de meter unos artículos, abarrotes, en unas bolsas de plástico. Entonces, menos soy capaz de hacer un estado financiero, de generar un análisis o de programar. Por supuesto que no, si ni siquiera soy capaz de meter las cosas en una bolsa. No digas, voy a hacer un negocito. Pues a ver qué Dios me da.
el trabajo que sea. Y no quiere decir que siempre podamos decir, bueno, pues hasta que no me dé la dirección general de este banco, pues no acepto, ¿verdad? No es esa situación, sino es una situación donde nuestra mente, donde nuestra mentalidad, donde nuestra casa es estrecha. Te voy a decir algo. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia y empezábamos esta iglesia y estamos empezando esta iglesia, yo decía, Dios, una parte de mí sí quiere y otra parte de mí no quiere, porque yo no puedo pensar estrechamente en esta iglesia, porque yo no estoy pensando en una iglesia pequeña para siempre. Estoy pensando en algo grande que demanda mucho trabajo, que demanda muchas manos, que demanda mucho amor y que demanda mucho desgaste. Y me costaba trabajo dar ese paso porque decía, Dios, si voy a entrar, no voy a entrar a ser una iglesita. Porque no me interesa salvar una sola persona en el mundo y que todos los demás estén sufriendo. Me interesa que muchas personas escuchen la palabra, no por lo que yo digo, sino porque esa palabra ha cambiado mi vida, ha cambiado a mi familia y le ha dado un sentido diferente a lo que yo soy. Y yo quiero compartirlo con alguien más, igual que mi familia. Queremos que tú puedas experimentar ese gozo, esa victoria, esa desesperanza y eliminar esos límites. Eso es lo que inunda nuestro corazón y eso es por lo que hacemos esto. Entonces, no estés pensando, voy a hacer esto, pues este trabajito mientras. No, mi hermano, si es ese trabajo, no digas ese trabajito, es ese trabajo y hazlo y dale el valor que merece ese trabajo. Como dicen en una imagen, ¿qué estás poniendo? ¿Ladrillos o estás construyendo una catedral? Es diferente decir, pues pongo cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cargo, pongo arena y demás. Y eso es mi trabajo. Estoy construyendo un auditorio, estoy construyendo un estadio, estoy construyendo un lugar donde se va a hablar de eso. Estoy construyendo una situación, una empresa, estoy construyendo un edificio donde van a habitar 5,000 personas. Es diferente la forma de plantear las cosas porque tiene que ver mucho con nuestros límites y nuestra estrechez. Y dice en la parte 3, vamos a ver el punto 3, el versículo 54. El capítulo 54, versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Esta parte lo que nos enseña es que quitemos o eliminemos lo inadecuado que pensamos que fuimos o que somos. Tiene mucho que ver con lo anterior, pero esto tiene que ver con que nosotros eliminemos eso inadecuado. Quitemos eso que en algún momento nuestra inexperiencia, nuestros errores o nuestras pérdidas, las pérdidas que pudimos experimentar en el camino hasta este momento, nos pudieron dejar y nos pudieron marcar. No podemos vivir en una fosa de depresión, en una fosa donde las cosas se quedaron allí porque no fui quien yo pensé que debía de ser, porque no actué ni accioné como se supone que debería de haber accionado en algún momento o debería de haber accionado en alguna situación, porque no lo hice de una manera correcta, porque era un muchacho y no sabía, porque nadie me enseñó a ser papá, porque nadie me enseñó a ser esposo, porque nadie me enseñó a ser hijo, porque fui mal estudiante y ahora no tengo el trabajo que yo quisiera y a veces vivo con eso. Lo que la palabra y lo que el profeta está diciendo es, quita eso. Cristo quiso quitar eso de tu vida, quiso llevarse esas cargas y quita esas cosas que están diciéndote que eres inadecuado para este tiempo, que no puedes aportar nada más. Quiero decirte que Dios no ve los tiempos como nosotros. Nosotros decimos 20 años, 10 años, un niño, 15 años, un adolescente, 20 años, un joven, 40 es un adulto, una persona mayor, 50, 60 años y ya un anciano, ya 80, 90 años. Y entonces nos vamos catalogando y decimos, de acuerdo a eso tenemos límites y tenemos esto. Dios no lo ve así, porque para Dios el espacio de tiempo que vivimos aquí es ínfimo, es nada, mi hermano, es nada. Porque tenemos una eternidad. Si comparas la eternidad con estos 100 años, 120 años que puedes vivir aquí en la tierra, son nada.
Entonces nunca es tarde para Dios y nunca es tarde para poder decir, pues es que ya no soy adecuado porque ya tengo 40 años, 45 años. Y muchas veces decimos, si tuviera 20, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no vas a volver a tener 20. No vas a volver a tener 20, ni 15. Hay unos que vivimos o podemos estar viviendo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y no nos queremos separar de allí. Quisiéramos regresar porque esa etapa fue buena. Y Dios dice, no estás viendo tu presente y tu futuro. No vas a regresar a ser adolescente. No vas a ser joven. No vas a poder regresar a tus hijas a ser bebés. Y no las viste en ese momento. Pero entonces puedes vivir en esa situación de vergüenza porque no hiciste las cosas bien. Y no disfrutar el presente. La Biblia aquí dice, no tengas miedo al presente, porque no serás avergonzado. Tu pasado pudo haber sido muy malo, pero tu presente se puede vivir en Dios en una dimensión diferente. Si hubiera. Y eso es algo que yo primero me lo aplico. Si hubiera estudiado en esta universidad, las cosas serían diferentes. Claro que sí, pero no estudiaste en esa universidad, no puedes tener una regresión, ni tampoco va a pasar. ¿Me explico? No te vas a subir a la máquina del tiempo y ya apareciste en esa universidad, porque todo cambiaría. Y dentro del propósito de Dios, nunca se le fue que no estudiaras en esa universidad y estudiaras en esta, y hoy seas lo que eres, porque Dios te va a usar con lo que hoy eres. El profeta quiere decirte, he puesto las tablas, las cosas, para que extiendas tu tienda, para que fructifiques, para que dejes tu vergüenza atrás y te balances a las cosas sin miedo. Hay gente que fracasó en algo, en un área, y nunca más lo intenta. Un negocio, una relación. Hay gente que no se volvió a casar porque su primer novio no funcionó. Y no quiere establecer una relación, aunque siente algo, porque tiene miedo, porque no pudo llevar una relación. De años. Dios quiere liberarnos de esas cosas. Pudimos haber fracasado en el examen de aritmética en la primaria. Y como he escuchado de algunos chicos, y son ingenieros, y estudian matemáticas avanzadas. Y si te hubieras quedado con que la aritmética no era tuya, pues serías historiador u otra cosa, pero nada que ver con los números. Sin embargo, confiaste que podías, y alguien confió en ti. Quiero decirte algo en esta mañana. Dios confía en ti y en mí. Porque Dios está interesado en extender su reino y en que la humanidad disfrute de los beneficios de la cruz de Cristo y de su resurrección. Porque Dios no hace cosas para que no funcionen. No mandó a su Hijo a la cruz. El Hijo no subió voluntariamente a la cruz, nada más para que tengamos una religión. Claro que no. Dios mandó al Hijo a la cruz y el Hijo subió a la cruz confiando en una cosecha amplia, generosa y que transformara y cambiara vidas. Y eso es lo que Dios está pensando en nosotros. El capítulo, esta predicación termina con el versículo 5. Nuestra confianza recae en estos nombres que deben de ser reales para nosotros. Y quiero decírtelos estos nombres muy rápido. Pero espero que el Espíritu Santo y que Dios te muestre la verdad de estos nombres sobre tu vida. Porque tu marido es tu asesor, tu hacedor. El que te hace, el que te crea, se llama tu marido. Dice, es una relación estrecha. Es una relación de amor, es una relación para Dios. El ser marido de alguien, el término marido, el término esposo implica darse,
implica entregarse, implica ayudar a la mujer, implica ayudar a la esposa. Ese es su término, y lo que está diciendo Dios es: quien tiene la relación más estrecha contigo es quien te recreó, es quien te hizo. Entonces imagínate si ese que quiere tener una relación estrecha contigo está detrás de tu vida. Dice: Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es su nombre. No tenemos a un Dios pusilánime, débil, subido en una cruz. Ya resucitó y es el Señor de los ejércitos, y es alguien que va con todo y arremete con todo. Es alguien que tiene fuerza, que conquista, que tiene valor y que imprime valor. No es un Dios débil. El Dios en el que tú has creído es un Dios fuerte, es un Dios que conquista, es un Dios que le gustan los líderes, es un Dios que le gusta que arrebates lo que te han quitado. Menciona aquí la Escritura: tu Redentor, es tu Redentor. Es alguien que te ha eliminado la culpa, que te ha dicho: no me pongas pretextos, no hay culpa en ti, yo pagué lo que tú debías. Ahora vive plenamente. Vive en esas dimensiones que te acabo de explicar hace rato. Es el Santo de Israel. Tiene acceso pleno a los recursos. Él es el Santo de Israel y tú tengas una relación con el Santo de Israel quiere decir que no hay límite para accesar a los recursos ilimitados de Dios. No hay límites para que los recursos del cielo vengan a tu vida. No hay límites para orar con Dios y pedirle según convenga y según su voluntad. Y entonces que las cosas pasen, como bien explicaba mi esposa la semana pasada, para que oremos y las cosas pasen, porque no depende de nuestra santidad, depende de la santidad de Dios, de la santidad de Cristo que fue dada a nuestras vidas a través de la cruz. Y es Dios de toda la tierra. Amigos, estamos hablando de que nuestra relación es con alguien que tiene poder ilimitado, ilimitado. Por eso no podemos caminar en escasez, en esterilidad, ni dejarnos y caer en ese pozo, porque las condiciones en nuestras vidas en el pasado no se dieron. Porque el Dios que es ilimitado ha puesto los ojos en ti. Porque el Dios ilimitado ha visto tu vida. Te ha mirado y te ha dicho: tú eres mi hijo amado. Estoy complacido en ti de la misma manera que en Jesucristo, porque Él hizo y tomó tu lugar. Por eso podemos tener júbilo. Por eso cuando cantábamos hace rato, eres un buen Padre. Dios es muy bueno. Dios nos dé gracia, entendimiento de su bondad. No te resignes a vivir así. Aunque estés viviendo ahorita bien, hay algo mejor. Y si estás viviendo mal, no te resignes a vivir así. Reta tu fe en cosas que tú no has podido hacer. Reta tu fe. Ensancha tu tienda, amigo. Ensancha tu tienda, hermano. Ensanchemos nuestra tienda. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.